Bienvenidos a una video reacción más, esta vez un poco turbia y un poco en concreta sobre un país. Estos casos son de México. Nuestro amigo Alex PH subió un video titulado Los casos más perturbadores de México. Yo creo que para ver casos perturbadores y cosas raras, a mí me interesa. Así que a ustedes también, si no, no hubieran hecho clic en este video. Vamos a checarlo. Voy con mis dudas porque siento de que casos turbios de México hemos visto un montón. Así que espero de que al menos no estén los más comunes y los más típicos. Sin nada más que decir, recuerda que tengo Twitch y que de hecho todo esto se graba en Twitch, ¿vale? Ahora mismo te invito a venir. Me ven solo 93 personas. Si vienes, podríamos ser 94. Te lo agradecería mucho. Me sentiría muy agradecido. Sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos con los casos más perturbadores de México. Sabemos que en México pasan un buen de cosas siniestras y perturbadoras. Pero el otro día estaba leyendo un caso y me hizo preguntarme cuáles son los casos más perturbadores de México. Hoy quiero explorar algunos Con buenos, papi, please. de estos. Así que iremos de lo más inusual a lo más perturbador. Eso me gusta. Vicente Sotelo y Ricardo Hernández eran estos dos amigos, los cuales trabajaban como conserjes del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. A inicios de diciembre de 1983, Vicente estaba en su rutina de trabajo diaria, cuando uno de los encargados del hospital se acerca con él, preguntándole si deseaba algunos de los materiales del hospital que ya no usaban, esto para que los pudiera vender como chatarra. Vicente responde que sí, y un par de horas más tarde regresa junto con Ricardo. En este punto el encargado les da acceso al almacén. Una vez dentro se dan cuenta de que no hay gran cosa, solo algunas sillas en mal estado, mesas y uno que otro dispositivo electrónico obsoleto. Pero tras unos minutos de estar viendo qué se llevarían para vender, notan que al fondo del almacén se encuentra una máquina grande. Esta les llama la Creo que ya sé cuál es este, pero espérate, no voy a hablar antes de tiempo. atención inmediatamente. Bien, pues Vicente y Ricardo deciden que esta será la cosa que venderán. Así que la toman y la intentan cargar, solo que esta era demasiado pesada, por lo que deciden ir por más herramientas y minutos después regresan para desarmarla parte por parte. Unidades de cobalto. Creo que esto tiene que ver con radiación, si no estoy mal, hermano. Solo que aquí ocurre algo curioso. Luego de quitar varias piezas se encuentran con un cilindro de hierro de tamaño mediano. En realidad este pesaba alrededor de 100 kilos. Tanto Vicente como Ricardo estaban sorprendidos del peso de este cilindro, pero se dan cuenta que quizás es el objeto más valioso de esta máquina. En este punto lo toman con cuidado, pero mientras maniobran para desmontarlo a uno de los dos se le resbala, y al golpear el suelo una sección de este cilindro se fragmenta. Luego de esto un líquido azul comienza a salir. Así que para no hacer un desastre envuelven al cilindro en una manta y lo hacen a un lado mientras siguen viendo si hay algunas otras cosas que puedan llevarse. Un par de horas después ambos salen ¡Pesado, bro! 100 kilos es pesado. del hospital. Llevan un par de piezas y el cilindro envuelto, el cual echan en su camioneta. Días después venden todo esto en un deshuesadero y les pagan $80 aproximadamente. Solo que un mes después, en la segunda semana de enero de 1984, sucede algo siniestro. Tiene que ver algo con la radiación, me cambio el nombre si no. Normal cuando el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México detecta una anomalía, pues la anomalía que el laboratorio había detectado era una gran cantidad de radiación pasando por afuera de sus instalaciones. Sabía, amigo. Al principio no entendían qué pasaba, pero minutos después, al buscar en los alrededores, se dan cuenta de que los escáneres detectan radiación viniendo de un camión que llevaba varillas de construcción. Este camión estaba estacionado y pertenecía a una empresa de Chihuahua, México, por lo que se comunican con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, y aquí comienza una investigación. Nadie entendía cómo era posible esto. Oye, pero entonces las personas que agarraron el cilindro, en teoría contrajeron radiación, ¿no? Y si mis conocimientos no me fallan, basta con un poco de radiación para empezar a tener efectos secundarios también, en menor o mayor medida. Pero días después, al rastrear el origen de las varillas radioactivas, se dan cuenta de que estas provenían de un deshuesadero, y al ir a este sitio descubren algo increíble. Dice, ya, Nat, pero son mexicanos, ellos aguantan más, dice. Resulta que el deshuesadero estaba seriamente contaminado de radiación. El problema es que luego de esto la investigación comenzó a complicarse, y se retrasaría un total de 2 meses más. 2 meses en los cuales no hallaba ninguna pista, pero en los cuales la radiación se propagaba poco a poco por las calles de la zona. Ahora, para que tengamos una idea, es como si fueras a un hospital y te tomaras alrededor de 100,000 radiografías. ¡Oh, Dios! Durante los siguientes meses muchas personas comenzaron a mostrar síntomas como fatiga, náuseas, desmayo, y varios años después vendrían enfermedades mortales como el cáncer.
Les dije, es siempre en mayor o menor medida, bro. Qué cagada y qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte para las personas que están alrededor. El gobierno estaba frustrado porque no lograban entender qué estaba pasando, pero tras varias pruebas y análisis detectaron que el origen de la radiación del deshuesadero provenía de una camioneta. Esta camioneta estaba estacionada y abandonada a varias calles de distancia. Pero una vez que las autoridades la encontraron, se dieron cuenta que al interior había fragmentos contaminados. Esta camioneta pertenecía a Vicente. Cuando van a buscarlo y le preguntan cómo es que su camioneta tenía estos niveles de radiación, Vicente explica que había traído una máquina del hospital unos meses atrás. O sea, podríamos decir que Vicente se cagó en un chingo de personas. Resulta que ese día que Vicente y Ricardo tiraron ese cilindro de hierro, la sustancia azul que salía de él era en realidad cobalto 60, un elemento altamente radioactivo y mortal, y el cual habían tirado por todas las calles de la ciudad. Amigos, salen Fallout de esa cosa. Pero eso no es todo. Cuando vendieron este cilindro de hierro como chatarra, este fue deshecho y luego usado para fabricar materiales de construcción, justo como las varillas que transportaba aquel camión. Al día de hoy no se sabe cuántos hogares y edificios fueron afectados por esto. ¡Un chingo! Pero se dice que incluso construcciones importantes de México fueron creadas con estos materiales radioactivos. ¿Qué? Condominio sin terminar, supuestamente hecho con cobalto 60. ¿Te imaginas que no se hubieran dado cuenta? Por un momento. Terminan de construir estos condominios, que por cierto parece una imagen de Bielorrusia, hermano. Alguna parte inhóspita del planeta. Los ponen en venta, tú compras, te vas a vivir la ciudad radioactiva de México. Hermano, está súper en la mierda. Y en todos estos años el gobierno no sabe dónde están exactamente estas piezas. Actualmente existe un cementerio radioactivo donde se tiraron todas estas piezas contaminadas. Dicen que de hecho Luisito Comunica ya hizo video. Estaría interesante verlo. Y durante los siguientes años también se intentó descontaminar la zona. Lamentablemente más de 4,000 personas fueron afectadas por todo esto, aunque se dice que podrían ser más. Y en el caso de Vicente y Ricardo, no se sabe qué pasó con ellos. Únicamente sabemos que meses después fueron afectados por esta radiación. Sin duda uno de los casos más perturbadores de México, pero el siguiente es igual o mucho peor. Durante ¿Mucho peor que cagarse en 4,000 personas y darles cáncer? Ah, bueno. 2009 en un hotel de Monterrey sucedió un evento que al día de hoy no parece tener explicaciones, pero que además ha dejado a muchos pensando que detrás en realidad sucedía algo más siniestro. Todo este tiempo vivo tocando puerta por puerta. Yo lo que quería era mi libertad. Quiero mi libertad. En el video vemos a esta chica Este sí no lo conozco de nada, histérica mencionando que quiere su libertad. Ahora, no tenemos mucho contexto, pero otra de las cosas que menciona es que el hijo de Carlos Slim, la 11ª persona más rica de México, sabía de esto. Pero, ¿de qué nos está hablando? Gabriela Rico era esta supermodelo de 21 años que tenía una carrera bastante exitosa. Ahora, aquí viene una de las partes más misteriosas de esto. Por lo que estuve leyendo, se supone que esta chica era muy conocida en México durante este periodo. Apareció en algunos programas de TV, revistas, y digamos que tenía cierta notoriedad en el país. Verga. O bueno, eso es lo que dicen algunos sitios de internet. Pero la parte extraña y que es lo que hace misterioso este caso es que si hacemos una búsqueda en internet con este nombre no encontraremos absolutamente nada. ¿Qué? Debido a esto es muy difícil La borraron del mapa, hermano. La élite mexicana la desapareció. comprobar todo lo que vimos. Pero, ¿por qué no podemos encontrar nada sobre ella? Regresemos un poco. En agosto del 2009, las personas de México encendieron su televisión cuando el video que acabamos de ver fue transmitido. Así que tenemos un poco más de contexto. Sí, sus hijos valen mucho la pena y los necesita su padre. Va a doler en el alma que me lo hayan quitado. ¿Qué les pasa? Porque me llevaron al Ministerio Público y ahí me dijeron que no sabían nada. En esta parte del video, Gabriela parece acusar a alguien del asesinato de Muriño. Ahora, Muriño era este político mexicano que quería enfrentar al narcotráfico y quien había muerto meses atrás bajo circunstancias misteriosas cuando el jet en el que viajaba se estrelló. No ma. Luego de esto, 2 hombres vestidos de policía aparecen en el video e intentan agarrar a Gabriela, solo que esta sigue diciendo cosas y parece alterarse aún más. Dicen que en Bogotá también pasa mucho y que se le dice le aplicaron un bogotazo, con lo menos de YouTube. Afirmen o desmientan eso, ¿vale? ¡Mucha gente! ¡Sácate de humano! ¡Humanos! Yo no estaba enterada de nada. ¡Que habían comido! ¿Cómo? ¿Canibalismo? En este punto, Gabriela nos revela algo aterrador.
No sabemos Huelen a carne humana. a quién se refiere o qué es lo que vio, pero parece muy asustada y asegura que este grupo de personas misteriosas comían. Dios. Luego de esto, una oficial llega y segundos después Gabriela es subida a un auto de policía, pero a partir de aquí no se sabría nada más de ella. ¿Sigue viva? ¿No Así sigue que, viva? ¿qué pasó realmente ese día? ¿Se desintegró? Como dije, este caso es difícil de investigar, pero hay un par de teorías interesantes. La primera de estas y la más famosa es que luego de este evento Gabriela desapareció. Bro, sabía algo de Carlos Slim también. Comían carne humana. O comen todavía. Yo mejor no hablo mucho, ¿vale? Hablo poquito. Debido a que estaba revelando todos estos secretos los cuales involucraban al hijo del hombre más poderoso de México. La otra teoría menciona que Gabriel estaba actuando de esta forma debido a que tal vez había tomado sustancias que habían alterado su estado. ¿Por qué la gente con dinero siempre es tan rara? Siempre tienen que hacer sus mamadas de comer carne humana o comer bebés. Pero ¿cuál de estas dos podría ser cierta? Bueno, en realidad es difícil saberlo. Pero la parte más extraña de este caso es que luego de esto Gabriela fue considerada como una persona desaparecida. Sin embargo, no hay ningún registro o indicio de la policía que lo demuestre. Tampoco hay información de ella en línea. Y lo más extraño es que se menciona que luego de este incidente Gabriela fue llevada a un centro de rehabilitación fuera de México. Pero de nuevo, durante estas fechas no hay registros de ninguna Gabriela. Al día de hoy no hay rastros de ella. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Es un caso muy extraño y uno de los más intrigantes de México. Bro. Pero ahora veamos uno más oscuro. El 3 de mayo Por cierto, tengo Instagram, @Natalan, por si quieren, nada más digo. de 1975, un piloto mexicano se encontraba volando, cuando a lo lejos ve algo inusual. Minutos después, la torre de control de la Ciudad de México recibiría una llamada de emergencia. Esto tampoco lo conozco, ojo. ¿What? En la llamada escuchamos a Carlos Antonio de los Santos. El piloto se encontraba en grandes problemas y más tarde esto se convertiría en uno de los casos paranormales más extraños de... Ahora, para entender mejor lo que sucedió, regresemos minutos antes. Carlos llevaba alrededor de una hora volando sobre Morelos rumbo a la Ciudad de México, ¿Vale? cuando comienza a sentirse extraño. ¿O no? Es difícil de explicar, pero más tarde Carlos diría que se sentía como si algo le estuviera observando, ¿Qué? ¿Dijo eso? a pesar de estar Yo no vi que dijera eso, solo a más de 3000 metros en el aire. Poco después se da cuenta que sobre el ala izquierda del avión hay un objeto plateado de forma circular. En cuanto ve esto, ¿Aliens? ¿Me estás diciendo que vio un platillo volador? Carlos queda aterrado, pero casi inmediatamente se da cuenta que del lado derecho había exactamente un objeto igual al anterior. En este punto comienza a ponerse ansioso, no sabe qué hacer y mucho menos sabe qué intenciones tienen estas cosas. Una foto, papi. Pero mientras intenta pensar qué hacer o intentar saber quién está detrás de esto, se da cuenta que a varios metros de distancia otro objeto igual viene volando con una velocidad increíble. Aquí decide tomar el timón e intenta elevar el avión, pero por alguna razón sus equipos de navegación y de control quedaron inactivos. Carlos intenta jalar el timón con más fuerza, pero este no responde. De igual manera intenta apretar algunos botones en cabina, pero estos tampoco lo hacen. Mientras hace todo esto se da cuenta que este tercer objeto da una vuelta y Dios. luego se pone debajo del avión. En cuanto hace esto, Carlos siente un golpe en la parte baja de la cabina. ¿Qué? Luego de esto el avión comienza a perder el control ¿Y ese video dónde lo sacó? y es cuando Carlos contacta a la torre de control de Ciudad de México. What the fuck? De las cosas más surreales que he escuchado. Siento que si esto lo estuviera escuchando de un gringo, no me lo tomaría tan en serio, pero lo escucho de un latino, de un mexicano. Y eso hace que me dé más miedo. Ahora, en la llamada escuchamos a Carlos pidiendo ayuda, pero al momento de decir esto siente como el avión comienza a elevarse por sí solo, hasta que llega a los 4500 metros de altura. En este punto pensaba que estaba a punto de sufrir un accidente, así que lo único que hace es llorar y comenzar a rezar. Verga. Durante varios minutos estuvo así, hasta que de la nada aquellas naves desaparecen. Bien, pues Carlos por fin retoma el control del avión, pero aquí hay otro problema. Luego de unos minutos intentando apresurarse para llegar al aeropuerto de la ciudad, Carlos comienza a descender, activa el equipo de aterrizaje,
solo que este no responde debido al golpe que le dio a aquella nave misteriosa. Una vez más, Carlos se vuelve a comunicar con la torre de control y explica que tendrá que hacer un aterrizaje forzoso. Un par de minutos después el aeropuerto es cerrado y la pista de aterrizaje se despeja. Al final de esto, Carlos tuvo que hacer varios intentos para aterrizar, y en el último de estos, por alguna extraña razón, su equipo de aterrizaje volvió a funcionar. Pero, ¿qué ocurrió aquí realmente? La única teoría hasta la fecha es que Carlos estaba tan nervioso por el clima que comenzó a alucinar. Pero eso no explica cómo es que el avión tenía un golpe en la parte baja y cómo es que su equipo de aterrizaje mostraba falla. Además, luego de esto se le hicieron pruebas psicológicas, pero estas no mostraron nada. Es decir que ese día Carlos estaba completamente normal. Es uno de los casos de ovnis más extraños, pero el siguiente es uno de los más misteriosos. Qué raro güey. Este estuvo muy extraño, nunca lo había escuchado y me gustó escucharlo. Estuvo muy interesante, la verdad. Este caso es uno que siempre me ha dejado pensando y de los más inusuales que he leído. Ahora, Pinches aliens cabrones. Le dieron un llegue a la nave, se hicieron pendejos y no pagaron. todo comienza en la década de los 80s. Jacobo era este científico mexicano que estudiaba la conciencia observando el funcionamiento del cerebro. Pero no solo eso, sino que era una persona curiosa y su historia es intrigante. El problema es que algo misterioso ocurrió y al día de hoy permanece como uno de los casos más inquietantes de México. Pero para que tengamos contexto, vayamos hacia atrás. Jacobo Greenberg nació en 1946. Vaya apellido, ¿no? Greenberg. 10 años más tarde su madre falleció a causa de un tumor cerebral, así que esto hizo que desde pequeño se interesara por el estudio del cerebro y uno que otro tema paranormal. Años más tarde Jacobo estudiaría psicología en una de las universidades más grandes y conocidas de México, y un par de años después se iría a Nueva York para especializarse en el tema de efectos electrofisiológicos de estímulos en el cerebro humano. Pero en palabras Se escucha re complicado eso. más simples, Jacobo quería aprender más sobre cómo es que el cerebro interpreta diferentes situaciones o impulsos y cómo estas afectan en los sentimientos o emociones. En fin, durante los 70s y 80s Jacobo era reconocido. Aquí comienza a fundar varios laboratorios de psicofisiología en diferentes universidades prestigiosas de México. Además también funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vale. En otras palabras, Jacobo era una persona muy importante en el campo psicológico del país. Ahora, Jacobo también había escrito alrededor de 54 libros que intentaban explicar la magia a través de la ciencia, por lo que comenzó a interesarse en temas espirituales y paranormales. Esto hizo que más adelante fuera apodado el Einstein de la conciencia, solo que durante un viaje las cosas comenzaron a cambiar. Pues Jacobo fue a Israel donde consiguió un trabajo en una comuna agrícola. Aquí conocería a un espiritista inglés. Este le mostraría cómo jugar a la Ouija. En este momento Jacobo había quedado fascinado con el tema, por lo que decidió Oh, Dios, hermano. explorarlo aún más. Poco tiempo después comenzó a escribir sobre chamanismo y brujería, y unos años después conoce a Pachita, una curandera mexicana la cual era considerada milagrosa. Ahora, los milagros que hacía Pachita eran bastante curiosos. Esta era conocida por realizar trasplantes de forma milagrosa, es decir, de alguna manera esta mujer podía generar órganos de la nada. ¿Qué? De hecho, uno de los casos mejor documentado es el de Alejandro Jodorowsky, uno de los cineastas chilenos más grandes de la época. Hay un libro que explica todo lo que Pachita le enseñó y cómo es que lo operó de esta forma mágica. Pero regresemos al tema. Jacobo ¿Esto es real? O sea, ya parece que no es real lo que estoy viendo. ¡Qué vergas! estaba intrigado por Pachita, así que al estar con ella y estudiar sus métodos y conocimientos comenzó a escribir más libros, hasta que años después lanzó algo llamado la teoría sintérgica. Y aquí es cuando esta historia se vuelve oscura. En esencia, la teoría sintérgica dice que nuestro cerebro actúa como un proyector de cine, creando la realidad que vemos al interactuar con un campo de Sí, energía. lo he escuchado, sí. Digamos que es como si no percibiéramos la realidad verdadera. Luego de esto, Jacobo comenzó a recibir más fama en la comunidad científica, pero muchos no estaban de acuerdo con la mezcla de sus estudios, ya que estos involucraban todo lo que vimos. En este punto Jacobo había creado bastante polémica, pero aún así era aceptado por varios científicos y personas de gran poder. Dios. Así que avancemos más. Hacia el 12 de diciembre de 1994, la esposa de Jacobo había organizado esta gran fiesta de cumpleaños. Todos estaban esperándolo, pero tras varias horas Jacobo nunca llegó. Solo que aquí es cuando nada parece encajar. Verga. Ahí viene, se viene. Luego de reportarlo como desaparecido, comenzaron las investigaciones. Lo primero que la policía encontró sobre él fue que 4 días antes de esta fiesta, Jacobo había estado con un amigo, al cual le había mencionado que estaba a punto de hacer un viaje largo a la India. Las autoridades investigaron todo esto, pero tras revisar sus papeles y registros, se dieron cuenta de que Jacobo nunca tomó ningún vuelo. Incluso al preguntarle a su esposa, esta dijo que no sabía nada acerca de este viaje, O sea, no fue a la y India. que Jacobo nunca lo mencionó.
Lo peor de todo esto es que luego de meses y años, la desaparición de Jacobo no ha sido resuelta. No se han encontrado más pistas. Es como si la tierra se le hubiera tragado. Ahora, Se lo tragó Pachita, güey. Esa tipa lo ofreció como sacrificio a Satanás o algo. hay muchas teorías que hablan de la desaparición de Jacobo, pero una de las más creíbles dice que su esposa fue responsable. El problema con esto es que las autoridades nunca encontraron ninguna evidencia que pudiera conectarla. Otra teoría dice que Jacobo estaba explorando temas que podrían cambiar el cambio psicológico y afectar al campo de la medicina en general, así que personas muy poderosas simplemente decidieron desaparecerlo. Pero lo más extraño y perturbante de todo este caso es que días antes de desaparecer, Jacobo había ido con su hermano Jerry. Al despedirse le dijo: "Si algo me pasa, cuento contigo". Qué vergas, güey. Por más de 30 años la desaparición de Jacobo ha permanecido como uno de los misterios más grandes de México, pero el siguiente caso también es misterioso. O sea, el chabón sabía demasiado y era muy bueno en el campo y desapareció. Más que perturbador, me suena a mafia, hermano. Me suena a que lo mandaron a callar. Andrés Alejandro Palomeque, o mejor conocido como Abismo Negro, era este luchador mexicano que hizo su debut en 1987. ¿Ok? Fue un gran personaje dentro de la empresa de lucha AAA. Se presentaba como el mejor rudo, y en muchos de sus shows era reconocido porque salía con un encendedor para hacer su acto de lanzallamas. Aplicaron la de no debiste investigar la corrupción en México. Ándale, güey. De hecho, era tan querido y reconocido que no solo participaba en estos eventos de lucha, sino que además era llamado para participar en los programas más vistos de la televisión mexicana. Así que, en otras palabras, era una de las figuras de la lucha libre más icónicas del país. Durante este tiempo, Abismo Negro gozaba de toda esta fama y éxito. El problema es que de la nada su historia se volvió oscura y terminó en algo terrible. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? La fecha es 12 de marzo del 2009. Abismo Negro venía a bordo de un autobús rumbo a la Ciudad de México, cuando aproximadamente a eso de las 12:30 am, en el kilómetro 190 de la carretera Mazatlán-Tepic, algo inesperado ocurre. Poco después, a eso de las 2 am, todos a bordo En las carreteras de México a veces siempre pasan cosas raras, güey. O sea, yo siempre que veo algo extraño en TikTok es en una carretera, güey. Siempre, en una autopista. del autobús comenzaron a asustarse, cuando Abismo Negro comenzó a gritarle al chofer que se detuviera. Ahora, nadie entendía qué pasaba, pero Abismo Negro se alteró tanto que el chofer tuvo que detenerse. En este punto, Abismo Negro intenta bajar del autobús. Sus compañeros le explicaban que no debía bajar, ya que estaba en un sitio peligroso a altas horas de la noche, pero aún así Abismo Negro no hacía caso, así que sin importarle nada se baja, y todos lo ven desaparecer a lo lejos entre el bosque. Luego de esto nadie volvió a saber más de él. Pero Y aquí es donde todo o sea, comienza a ponerse inquietante. Durante las siguientes horas nadie supo nada de él, pero minutos después el promotor del luchador, Vicente Martínez, recibe una llamada de la esposa de Abismo. Esta le comienza a explicar a Vicente que apenas hace unos minutos recibió un mensaje de su esposo, el cual le decía estar perdido en un cerro. Vicente intentaba calmarla y explicarle todo lo que había ocurrido, así que al colgar la llamada inmediatamente llamó a la policía. Luego de esto iniciaría una búsqueda por el bosque. Desgraciadamente, horas después, en la mañana del sábado, encuentran su cuerpo en un río. Fuck, amigo. Ahora, en realidad Abismo Negro no estaba en un cerro como le había dicho su esposa, sino que más bien este había atravesado por un terreno peligroso cerca de la carretera, hasta hacerse paso a un barranco. Al ser de noche, el luchador no podía ver hacia dónde caminaba, ¿Pero por qué hizo eso? O sea, no entiendo. ¿Cuál era la necesidad de hacer eso? así que poco a poco se acercó a este barranco, hasta que finalmente cayó en un abismo donde sería arrastrado por el río. Solo que hay otra cosa más acerca de este evento, y en mi opinión esto es lo que lo hace aún más siniestro. Pero para eso debemos regresar unos meses atrás. Abismo Negro, como ya dijimos, gozaba de toda esta fama y éxito, solo que detrás del escenario el luchador estaba en realidad aterrado. Dios. Había un suceso que se repetía una y otra vez en su vida. Bien, lo que Abismo Negro mencionaba en ocasiones a los que lo rodeaban era que de vez en cuando el diablo se le aparecía. Empezó a ver al diablo. Y empecé para del camión en la madrugada y en el espesor de la noche y le dice al chofer que anda el diablo en el camión. Se orilla, le exige que abren la puerta y Andrés se va corriendo. Madre mía. Ahora, como escuchamos Mira, no está tan loco lo que dicen. Mira, yo vivo en México. Yo salgo de mi casa y puedo ver negocios donde se venden amarres, donde se venden entierros, donde de todo. O sea, así que un cabrón me diga de que veía al diablo acá en México, no se me hace tan loco, te lo juro. esa noche del incidente, Abismo estaba normal, hasta que de pronto comenzó a gritarle a todos dentro del camión que se detuvieran, porque el diablo estaba adentro.
Al día de hoy este caso es considerado uno de los más misteriosos de México. Algunos dicen que esto se debe a que el luchador abusaba de sustancias, solo que hay un problema con esto, porque Abismo Negro había entrado meses atrás a un programa de rehabilitación, e incluso se había vuelto muy religioso. Otra de las cosas que se dice acerca de este incidente es que esto se debió a que el luchador usaba sustancias para alterar su rendimiento atlético. Pero nuevamente sus compañeros aseguran que ese día Abismo Negro estaba actuando normal, y de un segundo a otro comenzó a alterarse, Sí, hasta está raro, que finalmente se perdió en la carretera. Está muy extraño. Pero lo que hace esto. más raro a todo esto es que días después de las autopsias, estas no revelaron ninguna sustancia en el cuerpo del luchador. La causa de muerte fue ahogamiento. Así que, ¿qué fue realmente lo que pasó con el luchador aquella noche? ¿Fue un accidente? ¿O Ahogamiento porque se ahogó en el río, ¿no? Extraño. con Abismo Negro en el camión ese día? Y el siguiente caso de estos me perturba aún más. Uno de los casos más perturbadores que vimos tiempo atrás fue el del locutor Juan Ramón Sáenz. Pues este siguiente caso se asemeja en algunas cosas y es uno que ha dejado pensando a gran parte de mí. Ángel Roberto Ordóñez era este locutor de radio conocido en Chihuahua, el cual tenía 2 programas de radio muy escuchados. Ambos estaban dirigidos a audiencias jóvenes, pero el segundo de estos, llamado Hotline, consistía en atender llamadas y hablar de temas del día a día. Pues durante una noche de octubre del 2008 en uno de estos programas, el conductor estaba atendiendo llamadas del público para que contaran experiencias paranormales. Cuando Dice, ¡basta! El Abismo Negro se cayó en un abismo. ¿Coincidencia? de pronto atiende una de estas llamadas y al otro lado hay una mujer. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches. Cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien alguna anécdota de una persona cercana a usted? En la llamada escuchamos que Ángel le pregunta a esta señora si tiene alguna historia de terror que contar, pero aquí es cuando todo comienza a cambiar. O sea, todo empieza mal cuando te dicen, no quiero darte mi nombre porque, o sea, estás llamando a un programa de radio. No estás hablando con un extorsionador. Ahí empezó mal. Ahí empezó extraño. La señora comienza explicando que no creía en estas cosas, pero que había estado intentando guiar a su hija de 17 años por el buen camino y hablarle de Dios. Y aquí es cuando la historia comienza a ponerse más extraña. Hace como 5 meses, mi hija Natalia pues empezó rara. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y no sé, empezó a vestirse diferente y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías, no sé. La señora explica que su hija había cambiado de comportamiento en unos cuantos meses sin ninguna explicación lógica. Yo sí creo estas cosas, güey. Yo tenía una amiga, nos decía a nosotros, o sea, cada vez que nos contábamos, sí nos decía de vez en cuando que yo hago tratos con el diablo, decía. Ella tenía ouijas, ella hacía de todo tipo de cosas, incluso se rapaba las cejas, güey. Más adelante explica que junto con otras de sus amigas, su hija había comenzado a jugar a la ouija y que incluso habían sido suspendidas de la escuela. Como fue fuerte la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella, se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien preocupada. Ajá. Sí, abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. En eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Aquí menciona que su hija se había vuelto más agresiva y además que había encontrado velas negras en su closet. Era como si su hija no pudiera razonar o como si no fuera ella misma. Luego de este evento la madre había intentado hablar con su hija para hacerla entender. Aquí comenzaron a rezar pidiéndole a Dios que las ayudara. Seguido de esto vino un poco de paz a su hogar, pero esto no duró mucho tiempo. Y aquí es donde la llamada se vuelve aún más aterradora. ¡Más! Siento bien mal, siento como escalofríos, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora. ¿Está bien, señora? Señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, aquí sigo, Ángel. No sé qué me pasó, me sentí mal. Te digo que mi hija me odia. Así que parece que algo ocurre con la señora al otro lado del teléfono. Ángel decide intervenir para preguntarle si está bien. Luego comenzamos a escuchar a la señora más afligida explicando más de la historia.
y de la nada pasa Verga. algo inesperado. Endemoniada, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo. Creo que Sí, se señora, acaba de... señora. ¡Qué miedo, Ángel! Ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta utilizamos ya la conversación, señora. Señora, ¿está bien? Escucha. Señora. Escucha, qué miedo. Que alguien me ayude, Señora. por favor. Hija, ¿qué tienes? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! Señora, espera un momento. Señora. Victoria. Señora, señora, ¿está bien? Señora. ¡No te metas, viejo! Tú y todos los que escuchan van a morir. Y aquí es cuando ¡Qué vergas, güey! de la nada escuchamos a la hija de esta señora gritando y aparentemente agrediéndola. Ahora, Ángel se encuentra confundido con esta situación y al intentar preguntar si todo está bien, lo único que se alcanza a escuchar es que le dicen que se va a morir. Luego de esto no se sabe qué ocurrió con la madre e hija de aquella llamada, pero lo que sí sabemos es que a partir de este punto la vida de Ángel comenzó a alterarse. ¿Qué? Ahora, quienes lo O sea, sí lo maldijo a este güey. Y de pedo. rodeaban aseguran que luego de este suceso el locutor comenzó a crear programas más oscuros y el humor que lo caracterizaba fue disminuyendo. Era como si algo lo hubiera cambiado de la noche a la mañana, pero las cosas en su vida irían cada vez peor. Durante el siguiente año y medio Ángel tuvo una vida tranquila, por así decirlo, y durante 2010 conoció a una chica llamada María Isabel. Durante los siguientes meses los chicos tendrían una relación, pero los padres de María se opondrían debido a que Ángel tenía 21 años de edad, mientras que su hija tenía 15. Y no solo era el tema de la edad, sino que Ángel tenía un comportamiento tóxico con ella. En varias ocasiones se revisaba el teléfono. Si no estaba con ella, le marcaba para saber dónde se encontraba. Y todo esto estallaría luego de 5 meses de relación, cuando María decidió dejarlo. Aquí los programas de Ángel comenzaron a cambiar de temática. Esta vez hablaba de despecho y usaba su relación para crear segmentos ofensivos hacia las mujeres. De igual forma en Twitter podemos ver evidencias de esto, pero tiempo después puso este tweet que dice: hoy trataremos un tema interesante. ¿En verdad existe aquella frase hasta que la muerte nos separe? Seguido de esto vendría un sketch y al final de este Ángel se despediría diciendo: ¿ustedes creen en el amor eterno? Yo no. A mí solo me duró 5 meses. Ya me cortaron. Alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura. Así que terminando este programa ocurriría un suceso terrible. ¿Qué mierda hizo? Luego de esto Ángel fue a la escuela donde estudiaba María. Al ¿Qué? verla salir, este la obligó a irse con él. Una vez con ella le preguntaría el motivo por el cual lo había dejado, pero María no quería darle explicaciones y solo le decía que la dejara en paz. No vamos a entrar en muchos detalles, pero digamos que Ángel comenzó a volverse loco en este punto y hacerle una serie de cosas que, bueno, YouTube no me permite mencionar. Verga. Una vez que Ángel acabó con sus actos, Sí, María sí. ya no respondía. No mames, ¿la mató? ¿La mató a golpes? Luego Ángel volvió a hacer cosas aún peores, y minutos después llamaría a la policía antes de intentar su divorcio. En poco tiempo llegaron los oficiales y se lo llevaron a un hospital, pero horas más tarde Ángel comenzaría a actuar de manera extraña y agresiva. Desde que lo maldijeron se puso así el tipo, todo raro y esquizo. Todos en el sitio mencionaban que era como si no fuera él mismo. Y finalmente el 7 de septiembre del 2011, Ángel fue sentenciado a 30 años de cárcel. A la mierda. Pues merecido, Quienes ¿no? han escuchado este caso aseguran que la llamada que Ángel recibió aquel día de octubre lo dejó maldito. Es un caso bastante creepy, pero el siguiente es aún peor. No sé qué pensar. ¿Realmente lo maldijeron o el tipo simplemente estaba loco y eventualmente fue desatando la locura? ¿Ustedes qué piensan? En 2003, una reportera llamada Lidia Cacho se encontraba investigando una historia que parecía ser demasiado siniestra. Tiempo después, unos hombres llegarían por ella y se la llevarían. Luego de esto, Lidia sería torturada y amenazada para obligarla a no decir nada sobre lo que había descubierto. Tiempo después, todo saldría a la luz y esta historia le daría la vuelta a todo México, convirtiéndose en uno de los casos más terribles y oscuros que se han visto. Pero demos unos pasos hacia atrás. Jansucar Kuri era este empresario exitoso que había llegado a México del Líbano muchos años atrás. Ahora, cuando Jan llegó a México, Jansucar Kuri. Vaya nombre, ¿no? pero comenzaría un negocio de refrescos que le serviría para hacer dinero. Más tarde involucrarse en el tema de transportes, el cual a su vez lo ayudaría para crear un imperio de hoteles en las ciudades de Cancún y Acapulco. Al mismo tiempo que hizo todo esto fue rodeándose de personas muy poderosas de la política, como gobernadores, jueces, diputados, además de otros empresarios poderosos. Uno de estos empresarios era Kamel Nassif, otro libanés que también había llegado a México años atrás. Pero aquí sucede algo. Cuando Nassif y Kuri se conocen, rápidamente se llevan bien, debido a su historia.
y las cosas que compartían como libaneses. Había algo más oscuro que ambos compartían. Bien, digamos que los dos tenían un gusto especial por... Ahora, no vamos a entrar en muchos detalles, pero luego de conocerse ambos crearon un negocio aún más perturbador. Este consistía en crear eventos privados donde solo asistían personas de mucho poder, y en estos eventos participaban... bueno, digamos que... y a estos les hacían todo tipo de cosas. Ahora, una de las personas que asistía constantemente a estos eventos era Mario Marín, gobernador de un estado de México, y quizás uno de los políticos más famosos de la época. Bien, pues digamos que por años este negocio operaba sin problemas. Cada vez que algo estaba a punto de salir a la luz, Nasif y Curi hacían uso de sus amistades políticas y se libraban de todo. Qué puta suerte, y el dinero lo que mueve, hermano. Solo que años más tarde, en 2003, una chica la cual había sido obligada a participar en todo esto comenzó a hablar. Aquí fue cuando conoce a Lidia Cacho, y esta comienza a investigar. Durante un tiempo Lidia armó todas las pistas y comenzó a señalar a diferentes personas que participaban en esto. Poco tiempo después lanzaría este libro llamado Demonios del Edén, Dios. donde relataba todo con detalle. Ahora, al hacer esto, Nasif y Curi estaban furiosos, pero Mario Marín, este gobernador que mencionamos antes, se puso aún peor. Así que cuando vio esto decidió intervenir. Poco después encerró a Lidia en una cárcel, donde fue torturada durante días, hermano, intentando hacer que se callara y que dijera que todo era una mentira. Al bote a una periodista hija de p***. ¿Tú? Le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Qué pasó, mi gober, precioso? Mi héroe, chinga. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorón a esta vieja cabrón. Poco tiempo después Lidia sería liberada, pero durante muchos años sería amenazada y hostigada, al punto que abandonaría México. Dios. Pensé que era una noticia vieja. ¿Cómo verga se permite esto todavía en el 2021? Pero adelantémonos al 2008. El caso había explotado un par de años antes. Era un tema bastante controversial debido a todas las personas involucradas, pero llamó la atención de otro periodista llamado Alejandro Almazán. Ahora, Alejandro Güey, pero qué gusto tienen con los niños. ¿Por qué siempre ronda este tema? Sobre todo con las personas de dinero. reunió más información. Luego de esto salió a las calles de Acapulco, donde varios turistas de diferentes países le contaban a detalle cómo al comprar artesanías, algunos lugareños les ofrecían tener tiempo a solas. En poco tiempo Alejandro logró descubrir cómo funcionaba toda esta red y eventos privados, y luego escribiría un artículo llamado Acapulco Kids. Es uno de los casos más extensos y siniestros de todo México, o quizás de todo el mundo. Al final Curi recibiría una sentencia de 112 años. Y ¡tan poquito! Nasif al principio fue atrapado, pero luego liberado gracias a sus influencias. En el caso de Lidia recibiría un premio por su coraje como periodista, y al día de hoy sigue trabajando como reportera. Interesante.